Si estás viendo esto, significa que el protocolo de contención falló, o que alguien encontró las cintas. No sé cuál de las dos opciones me da más miedo. Mi nombre es Jonathan Reyes. Fui parte del experimento Hecho 7 en 1984. En papel, éramos un grupo de ingenieros y técnicos que trabajaban en simulaciones tridimensionales para el gobierno. En realidad, fuimos los primeros en cruzar al espacio interdimensional conocido hoy como los pool rooms. No eran solo piscinas, no eran instalaciones abandonadas, eran niveles, capas, espacios que respiraban por sí solos. Todo comenzó con una estructura metálica en la base subterránea Delta 7, a 80 metros bajo tierra. Una sala sin puertas, sin ventanas. Solo un marco flotando en medio. Parecía una puerta sin muro. Un rectángulo de metal vibrando como si tuviera calor. Lo llamaban, el umbral. Una voz en el intercom dijo: «Operador Jonathan, proceda con el cruce. No mire hacia atrás». Y lo hice. La sensación fue inmediata, olor a cloro, pero no normal, más denso. Como si se pudiese oler el moho del tiempo. El suelo, resbaloso. No porque estuviera mojado, sino porque el mármol tenía algo vivo debajo, como si latiera. Luces amarillas, apagadas, parpadeaban sin patrón. No había sonido. Solo un zumbido, como una piscina cerrada donde nadie ha entrado en años, pero sentías que algo te observaba desde adentro del agua. Los pasillos eran infinitos. Piscinas con bordes redondos, otras con escaleras oxidadas, y en cada esquina, espejos de agua perfectamente quieta. No reflejaban bien. Mi sombra se movía diferente. A los 15 minutos, perdí comunicación. El reloj dejó de funcionar. Mi radio emitía voces, pero no eran en mi idioma. «Vuelve, no te está permitido ver más». Creí que era un error, hasta que noté que las piscinas ya no tenían fondo. Una tenía escaleras que descendían hasta perderse en la oscuridad. Otra tenía agua roja, como sangre diluida. Y la última que vi, era un espejo de agua perfecto, que me devolvía mi rostro. Pero yo no estaba parado frente a él. El reflejo me observaba desde el otro lado. Bueno, hasta este punto, lo que sabemos es que alguien filtró un archivo viejo, uno que supuestamente fue grabado en 1986. Nadie debería haberlo visto. En él, se habla de un grupo de exploradores que entraron a un lugar extraño, una especie de estructura subterránea llena de pasillos, agua, y ecos. Lo raro es que ese lugar, el que llaman los pool rooms, no aparece en ningún mapa, y las cámaras que llevaban comenzaron a fallar justo cuando cruzaron cierto umbral. Algo no va bien ahí abajo. Desde el momento en que vi mi reflejo moverse por sí solo, supe que no era yo el que se estaba alejando. Quise dar media vuelta, regresar al umbral, pero ya no estaba. El pasillo había cambiado. Los pool rooms mutan, respiran, te absorben. El techo era más bajo. Las luces zumbaban en una frecuencia tan incómoda que me hacían vibrar los dientes. Y el olor a cloro ahora tenía un matiz metálico. Como óxido, o sangre. Caminé por lo que parecían baldosas antiguas. Algunas tenían nombres inscritos, nombres reales. Jonathan Reyes estaba en una. Me congelé. ¿Cómo es posible que mi nombre estuviera grabado en el piso antes de que yo entrara? Avancé, no porque fuera valiente, sino porque sentí que algo se arrastraba detrás de mí, como si el agua caminara. Pasé junto a una piscina sin agua. Tenía una escalera oxidada que bajaba en espiral hacia la nada. Me asomé, y escuché mi voz, baja. Me alejé de inmediato, pero la voz volvió a sonar desde otro punto, más cercana. Desde la siguiente sala. Era yo, pero hablaba con un tono distorsionado, casi burlón. Ya bajaste antes. ¿Por qué temes hacerlo de nuevo? ¿Cómo puede una voz sonar como si ya hubiera vivido algo que apenas estás a punto de hacer? Corrí. Las paredes se alargaban. Las piscinas se repetían, pero cada una era más extraña. Una tenía juguetes flotando. Otra tenía una cama sumergida. Otra tenía cuerpos. No reconocí los rostros, pero todos vestían los mismos trajes que el mío. No estaba solo. Nunca lo estuve. Y parece que nadie sale de aquí siendo el mismo, si es que sale. El agua comenzó a subir. No había tuberías. No había grifos. Simplemente se elevaba desde el suelo, como si el lugar respirara agua. Me subí a un borde para escapar del líquido, pero me di cuenta de algo, no me estaba mojando. El agua me cubría, pero no me tocaba.
como si me reconociera, o como si me evitara, por algo peor. Entonces vi una figura al fondo. Era humana, delgada, inmóvil. Estaba de pie, dentro del agua, mirándome. No se movía, no hacía ruido, no reaccionaba, pero algo en mí sabía que si parpadeaba, estaría más cerca. Y parpadeé. Oye, ahora la cosa se está saliendo de control. Uno de los miembros del grupo desapareció. Literalmente. Y los demás comenzaron a escuchar cosas. No sonidos normales, sino palabras. Nombres. Como si algo o alguien supiera quiénes eran. Y lo peor es que los pasillos están cambiando. Ya no hay forma de volver por donde vinieron. Imagínate estar en un lugar infinito, con olor a humedad, luces parpadeando, y la sensación constante de que te observan. No sé si estoy grabando esto para alguien más, o para recordar quién era antes de volverme parte del agua. Después de ese parpadeo, la figura estaba más cerca. Ya no estaba al fondo. Estaba en la sala, conmigo, a menos de 5 metros. Tenía un cuerpo humanoide, pero no respiraba. Su piel parecía hecha de porcelana húmeda. Y sus ojos, eran dos pozos negros sin reflejo, como si absorbieran la luz. No caminaba, se deslizaba, y cuando traté de huir, descubrí que la sala ya no tenía salidas. Las puertas habían desaparecido, el agua estaba a mis rodillas. Y todo el espacio empezó a inclinarse hacia donde estaba esa cosa. Era como si los pullrooms estuvieran empujándome hacia él. Como si todo este laberinto respirara por esa figura. Intenté usar mi linterna. Nada. La luz solo iluminaba el agua, pero no su rostro. La oscuridad lo seguía como una sombra viviente. Entonces me habló, pero no con palabras. Fue un eco dentro de mi cráneo. Un zumbido que decía, ya estuviste aquí antes. Todos vuelven. Tú también. Me tapé los oídos, pero el eco venía desde dentro. Como un recuerdo forzado, o una pesadilla que no recordabas haber soñado. De repente, comenzaron a sonar risas. Risas infantiles. Y por una rendija en la pared, vi a un grupo de niños correr, con los trajes puestos. Uno de ellos se volvió hacia mí y gritó, no lo mires. Si lo miras, te quedas. Pero ya lo había mirado. Y me estaba siguiendo. Corrí hacia la pared más cercana. Golpeé, rasgué la baldosa con mis uñas hasta que sangré. Una de las paredes cedió. Y al cruzarla, aparecí en una piscina iluminada de rojo. Vacía, silenciosa, con un único cartel colgando desde el techo. Felicidades, sobreviviste al nivel 1. Nivel 1. Entonces comprendí algo. Esta no era una pesadilla. Era un experimento. Y yo apenas había comenzado. Ahora entendemos por qué ese archivo fue clasificado. Lo que vieron, no fue humano. Uno del equipo comenzó a repetir frases sin parar, como si estuviera en trance. Las cámaras muestran figuras borrosas que se mueven entre los pilares. Y el agua, no es agua normal. Algo flota en ella. Algo que respira. Y ese mensaje, grabado con una voz que no era de ninguno del grupo. Ya estás adentro. No sé cuántos niveles hay. Pero después del cartel, algo cambió. Al principio pensé que era un descanso. Las luces rojas. El silencio, el cartel, todo parecía decirme, sobreviviste. Pero entonces vi el agua. No se movía, ni una sola ondulación. Era un espejo perfecto. Me acerqué para mirarme, y lo que vi, no era yo. Era alguien más con mi traje, mi rostro. Pero sonreía. Yo no estaba sonriendo. Retrocedí y la figura también. Pero su reflejo, no lo hizo. Lo vi quedarse en el agua mientras yo me alejaba. Y antes de desaparecer de mi vista, me dijo algo, sin mover los labios. Tú eres la copia. Yo soy el original. De pronto, una compuerta de acero se abrió a mi izquierda. Crujió como si no se hubiera usado en décadas. No había pasamanos, ni escalones, ni luz. Solo un cartel viejo, oxidado, colgando con una palabra. Prohibido. Y justo debajo, alguien había escrito a mano. Este nivel no fue terminado. Si entras, no existe regreso. No sé qué fue peor. Que lo supiera y aún así entrara. O que sintiera que ya había estado allí. Bajé, y fue como caer en una garganta sin fondo. Al tocar suelo, el lugar no tenía paredes. Era una sala inmensa, pero parecía inacabada. Había trozos de piscinas colgando en el aire. Gradas flotando. Fragmentos de lockers oxidados que giraban lentamente en gravedad cero. Todo estaba construido, pero sin lógica.
como si alguien hubiera dejado el nivel a medias con prisas. Escuché un sonido mecánico, un eco metálico como si alguien arrastrara un tubo por detrás de mí. Me volví, y no había nada, hasta que oí el golpe seco. Y lo vi, un sujeto alto, vestido con un traje de mantenimiento, pero con la cabeza cubierta por un cubo de agua. Literalmente, agua contenida por nada, flotando. En su espalda decía, reparador del error, y al verme, señaló una tabla de advertencia clavada en la pared. Si lo ves, es porque ya fuiste detectado. El error, era yo. Ya no queda duda. Están atrapados. El lugar no solo cambia, parece leerlos. Como si cada sala supiera que temen. Las luces fallan más seguido. El aire se vuelve pesado. Y la criatura, cada vez está más cerca. Solo que no la vemos. Pero ellos sí. El video se distorsiona. Hay partes que parecen grabadas desde una cámara que nadie llevaba. Entonces, ¿quién más está ahí abajo? No pude correr. El reparador del error no caminaba, flotaba hacia mí. Y no hacía ruido. Solo su cubo de agua burbujeaba con cada movimiento, como si alguien ahogara algo vivo dentro. Yo retrocedía y cada vez que parpadeaba, estaba más cerca. Saqué mi linterna, apunté directo al agua de su cabeza. Y por primera vez, el cubo mostró algo. No era un rostro. Eran imágenes. Mis recuerdos. Mi rostro al entrar al edificio por primera vez. El momento en que acepté la misión. Y la puerta que crucé, la misma que decía, no entres si aún recuerdas quién eres. Ahí lo entendí. El experimento no era explorar el lugar. Era perderme a mí mismo, parte por parte. Grité, no por miedo. Grité mi nombre en voz alta, para no olvidarlo. Y fue entonces cuando el suelo colapsó. Caí, no por mucho, pero lo suficiente para romper mi linterna. La oscuridad en este nivel no es normal. Es densa, como si pesara. De pronto, el pasillo se encendió solo. Luces de neón, en forma de flechas, indicándome el camino. No había sonido, solo un zumbido constante en los oídos. Como si alguien susurrara en una frecuencia humana distorsionada. Seguí caminando, y vi puertas. Muchísimas puertas. Cada una con una palabra escrita. Memoria 001. Error 7F. Simulación establecida. Despertar no autorizado. Intenté abrir una. Y al hacerlo, me vi a mí mismo sentado frente a una pantalla, escribiendo esto. Exactamente estas palabras. Si estás leyendo esto, es porque estás dentro. Traté de alejarme, pero las paredes comenzaron a sangrar. Sí, a sangrar, pero no sangre real. Era como agua con tinta roja, resbalando en patrones. Formando letras. Frases. Una en particular me heló los huesos. El que recuerda, reescribe. Volví a girarme. El pasillo ahora tenía solo una puerta. Y alguien me susurró al oído, desde dentro de mí. Estás cerca del núcleo. Pero el núcleo, no quiere ser encontrado. No sabemos si el final del archivo es real o manipulado, pero se oye un grito. Uno largo, profundo, no humano. Y justo antes, una mano golpea la cámara desde el agua. ¿Fue uno de ellos? ¿O algo más? El archivo fue cerrado oficialmente. Pero si alguien lo rescató, quiere decir que esa entrada aún existe. ¿Y si lo que dejaron allí, sigue vivo? El pasillo ya no era pasillo. Las paredes estaban respirando, no como un efecto visual. Respiraban de verdad, se expandían y contraían como pulmones gigantes. A cada paso, me sentía más liviano, como si me despegara de mí. Y entonces vi la puerta. Negra, fría, viva. No tenía manija. Tenía una cerradura, pero no era para llave. Era un agujero con forma de rostro. Mi rostro. Me acerqué, y escuché una voz desde adentro. Para entrar, debes dejar de ser tú. Me resistí. Intenté retroceder, pero el suelo me absorbía. Como si el lugar ya hubiera decidido que yo iba a cruzar. Crucé, o eso creo. El núcleo no era una habitación. Era un espacio infinito, lleno de pantallas. Cada pantalla mostraba una versión de mí. Algunos exploraban, otros estaban muertos. Uno gritaba sin parar, como si supiera que lo estaba viendo. Y al centro, un espejo. Sin reflejo. Cuando me acerqué, una frase apareció en él. Gracias por completar el ciclo. Ahora, tú eres el Pool Room. Sentí que mi mente se doblaba. Como si mi identidad fuera una hoja de papel vieja que alguien arrugaba sin piedad.
Quise correr, pero mis piernas ya no eran mías. Mis recuerdos comenzaron a salir de mi cuerpo como vapor. Y entonces comprendí, el experimento no era explorar los pullrooms. El experimento era convertirse en uno de ellos. Si lograste llegar hasta aquí, significa que ya formas parte del experimento. Suscríbete y toca la campanita para no perderte los próximos archivos recuperados. Pero hazlo rápido, antes de que este vídeo también sea eliminado. Ya viste todo. Lo que comenzó como una exploración secreta terminó siendo un descenso a un infierno sin fondo. El archivo fue prohibido. Pero ahora tú lo viste. Y lo sabes. Si algo te empieza a observar desde tu baño, si escuchas agua goteando aunque esté seco, puede que ya hayas sido marcado. Suscríbete, activa la campanita. Porque esta no será la última vez que alguien te hable desde los polros.